Muy bien, bienvenidos todos a este nuevo programa de Judaísmo Hoy, donde hoy tenemos tres temas muy particulares. El primero, vamos a hablar de el judaísmo de Claudia Sheinbaum. El segundo, vamos a hablar de la Universidad Hebraica. El tercero, vamos a hablar como siempre con el CEDEJUM para ver qué novedades nos trae de documentación historiográfica de la Comunidad de México. Y luego vamos a hablar de las efemérides y todo lo que sucede en esta semana, que es especialmente interesante cómo realmente esta semana coinciden toda una serie de eventos históricos en un mismo tipo de actividad. En fin, todo eso vamos a tener hoy y vamos a empezar. ¿Qué les parece si vamos a empezar este programa con la conducción de Isaac Eisen? eh, y en los controles está Judith Hernández y estamos listos para empezar. ¿Todos listos? Sí, perfecto. Entonces, el primer tema que nos trae hoy aquí es el de Claudia Sheinbaum, porque por todos lados están publicando memes y notas sobre que Claudia Sheinbaum es antisemita, y es antijudía y es anti-israelí y es anti todo. Entonces, déjenme aclarar primero. Claudia Sheinbaum pertenece a un grupo, al grupo judío secular. El grupo judío secular es un grupo muy amplio. Es más, yo diría que si eliminamos a los israelíes por completo, el grupo secular es el grupo judío más grande dentro de las comunidades judías del mundo. El grupo secular en México incluye a familias como Semo, Warman, Zuckerman, Krause. Es más, casi todos los que escriben, defienden, luchan por el beneficio de México pertenecen a este grupo secular, que es el grupo más integrado al país sin abandonar su judaísmo. Sin embargo, para que nos entendamos, porque este tema parece que es un tema que hemos repetido constantemente y hemos tratado constantemente, y sin embargo seguimos recibiendo todo tipo de comentarios y de preguntas que demuestran que yo no me he sabido explicar. Entonces, vamos a dar algunas especificaciones de lo que significa ser un judío secular en el mundo hoy. Bueno, hoy y hace 50 años, porque el grupo secular, bueno, y hace más, porque realmente el grupo secular surgió a principios del siglo XIX como un grupo revolucionario que abandonó no solo abandonó odiando las tradiciones religiosas que consideraban que eran como grilletes que amarraban a los judíos. Se salieron del shtetl y corrieron aprovechando las aperturas del Imperio Austrohúngaro y de la revolución comunista en Rusia, abrieron sus propios grilletes y se integraron al mundo en unos niveles con una rapidez y una eficiencia extraordinaria. No se puede hablar de una revolución en ninguna parte del mundo en el siglo XX en la que los judíos seculares no hayan participado. Y no se les puede marcar tampoco. La revolución neoliberal fue instrumentada por filosofías judías y por luchadores judíos. La revolución socialista y la revolución comunista fueron judíos seculares. Particularmente interesante, vamos a concentrarnos en un solo tema, es la relación entre judaísmo secular y el grupo al que pertenece la familia de Claudia Sheinbaum, que es el grupo comunista. Vamos a empezar diciendo que para este grupo, bueno, prácticamente para todos los seculares, pero en particular también para este grupo, las diferencias entre la lectura y la aproximación a la Biblia son dramáticas. Para un judío religioso, la Biblia es religión, es una palabra de Dios que les dio y ellos lo tienen que seguir porque Dios se los dio.
para un judío israelí sionista, la Biblia es el documento en el que Dios les dio las escrituras de lo que ellos llaman la Tierra Santa. Para un judío secular, la Biblia es un libro de historia, que se lee como historia un poco novelada, un poco de vez en cuando exagerada y acomodada para beneficio de quien lo escribió. Es además una diferencia entre religión y tradición. Para los judíos religiosos, la Biblia es un libro de normas, 613 normas para ser específicas, que deberían de cumplir todos los días. Para un judío secular, la Biblia es una tradición. Para un judío religioso, en la Biblia se estipula todo lo que tienen que hacer, comer, decir, leer y en qué orden y en qué momento durante cada día de su vida y durante cada festividad del judaísmo. Para el judío secular, la Biblia realmente es básicamente un libro de historia y de tradiciones que dice que en Hanukkah, no, la Biblia no habla de Hanukkah, por cierto, que para el judío secular es una fiesta de la liberación, es la fiesta de la liberación. Y que en Tierra Santa, en Israel, en eso, no se celebraba mayormente. Pero en fin, para un judío secular, Pesaj es una fiesta de la libertad, donde el judío secular acepta que todos nos sentamos a cenar. eh, la comida, pues, a veces es más o menos judía, no necesariamente es kosher, cuando va realmente, bueno, prácticamente no es kosher, porque una casa secular no es kosher, y sin embargo es totalmente judía. Em, y Pesach se convierte en el relato de la libertad y de la lucha por la libertad ideológica y religiosa, que en el momento, por ejemplo, de la Revolución Comunista, se volvió especialmente importante porque Pesach era la liberación de los grilletes del faraón, del zar, del rey. Se traduce tranquilamente esa historia bíblica, se traduce tranquilamente a la historia actual y de ahí la toma Trotsky en el movimiento, en el grupo bolchevique, o la toma Zinoviev en el movimiento liberal eh, socialista, o la toman en Alemania por Gretz y toda otra serie de pensadores, Adorno y un montón de gente, como la liberación mental del pueblo judío. Entonces, esa es la primera parte. Los judíos seculares, y curiosamente debo subrayarlo, estoy leyendo ciertas partes, estoy usando frases de Enrique Krause del libro que sacó Spinoza en el Parque México. Spinoza, no se ve, sí se ve, sí se ve, no se ve. Spinoza en el Parque México de Enrique Krause es el que estoy usando y el que estoy recomendando también. En fin, en el movimiento secular no se reza, se lee, se piensa, se analiza y se discute. En el movimiento secular, para el movimiento secular, el hebreo era una lengua sagrada y lejana, además, para hablar con Dios. El yiddish era para hablar con el pueblo. Por eso todo el principio de los grandes pensadores seculares fuera de Spinoza hablaban yiddish. Em, para los judíos seculares, recordar es un mandamiento y recordamos todo. Y por eso el judaísmo secular se basa en la historia y en la memoria de la historia judía y la historia humana. Porque para el movimiento secular, el judaísmo es uno de tantos grupos que deben de luchar por la igualdad y por la desaparición de divisiones raciales, ideológicas o religiosas. Em, para el movimiento secular, eh, un mandamiento religioso, o sea, el mandamiento religioso en particular de conmemorar en el movimiento religioso es Iskor. En Yom Kippur, en muchas festividades, siempre hay un momento de Iskor, que es memoria, donde hay que recordar a todos los antepasados que se puedan recordar. Y esto es una
una obligación religiosa. Para el movimiento secular, el Discord no existe como tal, pero la memoria es diaria y es continua y es humanista recordar. Es una obligación, ah, es una tradición, es una obligación que nos imponemos a nosotros mismos. No nos lo impone ningún Dios. Spinoza representaba otro tipo de... Spinoza, que fue prácticamente el iniciador sobre el que se basó el judaísmo secular. Spinoza representaba otro tipo de pertenencia. Spinoza fue, primero, el maestro de Spinoza, acabo de descubrir que Uriel de Acosta, que yo pensé que era un filósofo judío holandés, bueno, era un filósofo judío holandés, en realidad era un cristiano que se volvió judío, sacó sus ideas seculares, lo excomulgaron del judaísmo, luego lo excomulgaron del cristianismo, aunque siguió siendo judío, siempre fue judío y siempre fue secular y sirvió de inspiración a Spinoza. Uriel de Acosta prácticamente murió cuando Uriel de Acosta murió cuando nació Spinoza, es como si le hubiera pasado la batuta. Pero para Uriel de Acosta, para Spinoza, la pertenencia no es una pertenencia al pueblo judío, no es una pertenencia al grupo cristiano, no es una pertenencia a ningún grupo en particular. Si Dios es la naturaleza y Dios está en todas partes y todos somos parte de la naturaleza, la pertenencia es a la humanidad y a la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, pertenecemos a la naturaleza y estamos obligados a la naturaleza. Por eso todo el movimiento ecologista surge del movimiento secular, porque cuando vemos cómo se destruye el planeta, sabemos que nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos. Eh, otro héroe, por así llamarle, o personalidad del movimiento secular es Kafka. Otro más es Freud. Freud, por ejemplo, Freud encontró en el movimiento secular, él coleccionaba chistes en yiddish, porque decía que era la mejor manera de entrar al subconsciente, primero del pueblo judío, y por ahí llegar al subconsciente y al inconsciente de todos los demás. Para él los chistes eran muy importantes. Bueno, entonces, ah, Israel para los judíos seculares es un nexo familiar, no es una tierra sagrada, no es nada que Dios haya entregado a nadie, es un lugar importante, es un lugar, casi todos los judíos seculares en un momento u otro hemos pasado por alguna guerra en Israel, pero luchamos por el derecho de los israelíes a vivir en paz con los palestinos. No ignoramos a los palestinos, no creemos que Israel tenga ningún derecho sobre los palestinos, no creemos que Israel sea la luz del mundo, quisiéramos que lo fuera, pero reconocemos que finalmente Israel está habitado por humanos y de entre esos humanos pues hay muchos buenos humanos y hay otros humanos que no son tan buenos. En fin, Israel sobre todo para el movimiento secular de posguerra significó esperanza, pero esa esperanza se ha ido borrando ante la conciencia de que la creación del Estado de Israel se estaba afincando sobre la expulsión del pueblo palestino. Y yo sé que esto es muy controversial para mucha gente, pero es fundamental para esta plática, porque quiere decir, Claudia Sheinbaum primero, sí, sí es judía. No, no va al templo, al shul, ni a la sinagoga. No, no hace ninguna operación religiosa, como no la hace ninguno de los que somos seculares. Y no por eso nadie nos va a decir que no somos judíos, y menos son judíos ortodoxos. En fin, pero además tampoco somos anti-israelíes. Podemos estar en contra de las políticas del Estado de Israel. Esa es una importante diferencia. Los judíos seculares nos tomamos el derecho de cuestionar a cualquier gobierno y a cualquier lugar. En fin, los judíos seculares no somos anti-israelíes, somos antipolíticas
del gobierno israelí cuando éstas merecen ser criticadas y merecen que se les llame la atención. Entonces, si alguien les pregunta, Claudia Sheinbaum, ya díganle simplemente sí. Claudia Sheinbaum es una judía secular. Y ojalá ella recuerde que es una judía secular, recuerde todo lo que aprendió como judía secular, recuerde las historias de Sholem Asch, las historias de Yoshua Zinger, las historias de Bashevi Zinger y las historias de Sholem Aleichem, y cuando sea presidenta se asegure, porque eso sería grandioso, no solo para los judíos seculares, sino incluso para México, se asegure que al final de su sexenio nadie nos señale a todos los judíos seculares como culpables de haber hecho o haber provocado algo totalmente innecesario. En cambio, imagínense si ella se convierte en una estadista dentro de su posición como presidente, ella podría iluminar literalmente el futuro de México y el futuro de la comunidad judía como parte de México. Si ella logra eso, ella habrá cumplido con las bases básicas de lo que es el judío secular y en particular el judío secular, el judaísmo secular de izquierda en México. Un judaísmo secular que empezó con Frida Kahlo y que sigue hasta la fecha, como ustedes pueden ver, y que es sumamente creativo y productivo. Espero, creo, deseo que esta explicación sí sirva de base para que entiendan cuál es la relación del judaísmo secular, tanto con el judaísmo religioso como con el judaísmo sionista, como con los idiomas, etcétera. Si no es así, bueno, pues como siempre estamos abiertos a recibir todos sus comentarios, todos sus correos para oír de sus opiniones y volvérselas a responder o volver a platicarlas, comentarlas o enriquecerlas. Y ahora vamos a otro tema, vamos a pasar a otro tema, vamos a pasar a, a la Universidad Hebraica. Vamos a darle la bienvenida a Dafna Gitler. Eh, Dafna, perdón la pregunta, déjame preguntarlo primero. ¿Eres mexicana? Hola, ¿qué tal? Buenas, un gusto estar con ustedes. Pues yo, fíjense que relacionado un poco con lo que platicabas hace ratito, yo nací en Israel y llegué a México a los 14 años y tengo unos años en México. O sea, tiene poquitos porque tiene como 20 Dafna, y si la ves en persona parece que tiene 19, Por ¿eh? eso. Pero Sí, ya tiene más no años digo en mal. México que todo lo demás, ya es más mexicana que nada, nada más todo Así eso. es. Daniel, Dafna, ¿tú estás dirigiendo la Universidad Hebraica? No, no es así. Explico. Yo dirijo un área dentro de la Universidad Hebraica, que es el área de hebreo. La Universidad Hebraica se fundó hace 33 años con el objetivo de darle un servicio a los colegios de la red de profesionalización y hay un rector y tenemos, bueno, somos varios directores, cada uno maneja otra área. Está el área de estudios judaicos, está el área de educación, educación judía, bienestar y hebreo. La a ver, Hebraica es la escuela espérame, que Daniel. surgió del seminar para maestros. Básicamente se transformó de ser una Sí. escuela técnica de maestros, se convierte en una universidad con licenciaturas y maestrías con reconocimiento de la SEP para realmente dar ese brinco hacia una profesionalización en el área de educación y educación judía. O sea, Daniel, reconocimiento de la SEP en México. Así es, sí, 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 100%. Ok. importante, Daniel, es que la Universidad Hebraica no nada más da cursos hacia la gente de la comunidad, tiene una infinidad de cursos que no son hacia la gente de la comunidad y lo toman de todos sentidos, sabores y colores sobre muchos temas, los cuales pueden ver en Diario Judío, tenemos muchos de ellos, y tienen sobre judaísmo, sobre historia de Israel, sobre hebreo, el curso de hebreo, y los que tienen de hebreo, no, curiosamente creo que tienen más gente no judía que judía tomándolo por ahí, ¿verdad, Dafna? Así es, así es. Es un dato curioso que gente no judía está interesada en aprender hebreo. Tienen diferentes motivos. Hemos hecho algunas investigaciones para ver, bueno, qué es lo que los llama. Algunas tienen que ver con el origen del idioma, otros con cuestiones pragmáticas de negocios con Israel. Pero sí, el 80% de nuestros estudiantes de hebreo
en el programa de la hebraica son gente no judía. Y tenemos otros programas con el Consejo Sionista y la Organización Sionista, que ahí sí, todos son de la comunidad. Pero sí, hay de todo, ¿no? Bueno, pero además están abiertos, son de la comunidad, pero están abiertos y hay varias personas, por ejemplo, en el de Historia de Israel, o tienen uno sobre Holocausto, también tenían. Hay mucha gente que no es y lo está tomando todo porque son abiertos a todo mundo, Daniel. O sea, es importante, a la Universidad Hebraica va todo. Yo recuerdo algún día que me encontré al pastor Gilberto y me dice, no, es que el curso que estoy tomando en la Hebraica, y te volteas y dices, sí, sobre religión Yes. y teología y todo. Dije, bueno, está, ¿no? El pastor, que es líder de una iglesia muy evangelista, muy grande, toma varios cursos ahí y abrió con la Hebraica en algún momento varios cursos en su propio establecimiento, ¿sí? En su propia congregación, para darle cursos pues, a 9, 10,000, 5,000 o 3,000 o N cantidad de personas sobre judaísmo, historia, la Torá, la Biblia, en sus instalaciones. Pero hoy, Daniel, junto con todo lo que hace la Hebraica, tiene todo lo que decíamos de hebreo, ¿sí? Y no nada más se trata de dar clases de hebreo, sino entender y comprender mucho que trae atrás el hebreo, ¿verdad, Dafna? Y para eso organizar algo muy importante. Sí, les platico. El departamento de hebreo hoy en día de la Universidad Hebraica pertenece a un consorcio de universidades en Estados Unidos que lo que pretendemos es de alguna manera reflexionar en conjunto y desarrollar estrategias en conjunto para impactar mejor lo que pasa en los colegios, lo que pasa en las casas. Yo a ustedes tal vez no les tengo que platicar, al público en general, no sé qué tanto sepan, que no siempre por estar aprendiendo hebreo dentro del colegio quiere decir que uno ya domina el idioma. Implica muchísimo esfuerzo y muchísimas decisiones y cuestiones y factores que influyen. Y entonces nuestro compromiso en este consorcio y bueno, todo lo que hemos estado haciendo los últimos 14 años que existe el Departamento de Hebreo, pues es cómo obtener mejores métodos, mejores maestros, mejores resultados dentro de los colegios. Y entonces nosotros como una institución académica que tenemos el privilegio de trabajar también en el campo de batalla, ¿no? En lo que es dentro de los colegios, meternos, ver qué pasa, cómo la parte teórica se ve reflejada en la teoría, pues tenemos un compromiso de jalar a toda la gente, de todos los maestros, a un espacio reflectivo donde podamos traer a personalidades, a gente que vea a profundidad los temas y en conjunto ver cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Y por ello cada año hacemos algo que llamamos coloquio. El coloquio es un espacio de reflexión, es un espacio donde uno piensa, bueno, ¿qué hacemos mejor? Y cada año ponemos otro título, otro tema, otra temática. Y este año le llamamos, fíjense bien, el maestro de hebreo como influencer en su salón de clase. Entonces la temática fue cómo tomamos del mundo de los influencers algunas características que puedan empoderar lo que hace el maestro dentro de su salón, ¿no? Y fue sumamente interesante. Oye, ¿Y dentro de todo eso, bueno, Daniel, ibas a pregunta. cómo les fue este año en su coloquio? Muy bien, fíjate que realmente el coloquio es un día, ¿no? De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Son muchas horas. Los maestros trabajan en las escuelas y pues no pueden pues participar en todo, pero nosotros grabamos todo lo que hacemos, es virtual y se pudo pues ahora sí que publicarlo a nivel internacional. Este año contamos con aproximadamente 100 participantes que cada uno pues puede entrar en algún momento del día y ahora es ver cómo capitalizar todo este material riquísimo, buenísimo que tuvimos con gente de primera que hablaba de la temática, ¿no? Y bueno, nos fue bien. Yo creo que siempre uno puede mejorar tecnológicamente y en todos los aspectos, pero sí fue un evento exitoso. Estamos contentos. ¿Y ese evento nosotros tenemos la memoria en Diario Judío? ¿Pues la vamos a tener? Ustedes pueden tener partes de ello, por supuesto, es algo que en este momento es de alguna manera
cerrado al público que se inscribió, tuvo un costo y está protegido, digamos, para la gente que lo adquirió, pero en algún momento hay algunas cuestiones que podemos ir liberando y podemos compartir con el público. Hay cosas muy interesantes que no solamente el que es profesional en el área podría aprender y escuchar y entender a mayor profundidad qué implica aprender un idioma como el hebreo. ¿Qué implica, por ejemplo, qué quiere decir? ¿Por qué seguimos enseñando hebreo en los colegios de la red? ¿Por qué insistimos? ¿Por qué es tan importante, no? ¿Cuál es el elemento? Finalmente el hebreo, pues es ese contacto con Israel, lo que mencionabas hace rato, y hay que entenderlo como parte de una formación y de la formación de identidad judía dentro de los colegios del mundo, ¿no? Los colegios judíos del mundo. ¿Y Oye, qué costo tienen tus actividades? Mira, los costos depende del tipo de actividad, pero en este caso, por ejemplo, un coloquio puede estar costando $50, $60. Hacemos descuentos para nuestros maestros de la red, las personas que trabajan con nosotros. Los cursos de hebreo, por ejemplo, pues tienen un costo de 6, 7 mil pesos semestrales, todo un semestre. Realmente son costos accesibles porque lo que queremos es difundir tanto el idioma como cómo se enseña el idioma, cómo es la didáctica que está atrás del idioma. Oye, Dafna, dentro de lo que tuvieron, ¿por qué no nos platicas un poquito qué es lo que tuvieron y algunas de las impresiones? Porque tuvieron gente bien interesante, diversa, desde influencers hasta maestros, hasta filósofos, o sea, de todo un poquito, hasta directores de series para Netflix, entonces. Exactamente. La verdad es que fue un evento increíble. Empezamos con una entrevista a Keren Margalit, que es una productora y la creadora del programa Atzvi, que es sobre la vida de Eliezer Ben Yehuda. La entrevistó Dalia Neumann, que es la agregada cultural de México, aquí en la embajada. Y bueno, es muy interesante cómo toman un tema como el hebreo y Eliezer Ben Yehuda y lo convierten en una serie súper vista e importante en Israel y seguramente próximamente a nivel internacional. Fue muy interesante, muy accesible, quieren. Después tuvimos a 2 lingüistas que es muy interesante que ellos, cada uno tiene su postura, ¿no? Y entonces en ese debate Reuben Rosenthal y Gilad Zuckerman, que son 2 lingüistas importantes. Bueno, uno habla más del hebreo israelí, el otro habla más del hebreo tradicional, que tiene las bases del idioma, como todos conocemos las raíces, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo una discusión muy interesante y el público estaba muy contento de ver cómo se vale en un momento académico que cada uno dé su postura. Tuvimos a los influencers muy interesantes también israelíes. Y fíjense que tuvimos un tema interesante que fue, grabamos a alumnos de los colegios de la Red de México, de algunos colegios, y los entrevistamos. Nos hizo favor Memo Treisman, ustedes conocen a Memo seguramente de otras actividades que ha hecho, y él pues entrevistó a un niño, perdón, a unos muchachos, a unos alumnos de los colegios, y para saber qué para ellos significa el hebreo, qué palabras y qué canciones se acuerdan y cuáles son sus maestros que dejaron huella en ellos. Todo eso hicimos para conectarlo con el lugar del maestro en esta formación y en esta huella que podamos llevar a los colegios y dejar que trascienda a generaciones, ¿no? Y fue sumamente enriquecedor escuchar a los alumnos con una actitud súper positiva. Yo no quiero decir que todos tienen esa actitud, pero estos que entrevistaron nos dejaron súper buen sabor de boca de que el hebreo tiene finalmente una esperanza, ¿no? Que no se va a perder. Oye, me llama la atención eso de que si el hebreo se va a perder o no, cuando es el idioma que hoy se usa oficialmente en Israel en algún momento, aunque pues también está, y entonces que digas, se va a perder, pues es como decir, tendría que desaparecer esa población para que no habla hebreo, porque es la que se está hablando, ¿no? Digo, no creo que se acabe hablando el español, porque por más argentinos que se vayan para allá, ¿sí? Pero va a seguir, ni el árabe, porque se acaban hablándolo. Entonces, ¿por qué en ese sentido, Dafna? Claro, yo lo digo un poco en cinismo, ¿no? Sí, La ya parte sé. de se va a perder, porque
porque yo, bueno, vivo para eso. Finalmente, sí hay una creencia de las personas de que el hebreo no es importante, que podemos vivir sin él, que podemos hablar en inglés, que para qué nos sirve, que no es algo práctico. Y entonces ahí es donde viene el tema, como tú lo planteas, Isaac, de que, pues no, finalmente es el idioma que nos conecta con lo que pasa en Israel. Y sí, un judío puede ser judío sin saber el idioma hebreo, pero no es igual, no tiene la misma profundidad, no va a tener la misma comprensión, la misma conexión, la misma parte emocional. Sí puedo entender perfectamente algo en inglés, pero cuando yo entiendo en su origen las raíces de las palabras, lo que quiere decir, puedo hacer mejores análisis, mejores conexiones. El idioma hebreo es el idioma oficial de Israel y se habla hebreo en Israel, ¿no? No es como uno cree que, bueno, pues hablan inglés todo el día. No, no hablan inglés todo el día, hablan hebreo todo el día. Algunas personas ni siquiera hablan bien inglés. Y sí conozco mucha gente que vive allá y no sabe muy buen hebreo y sufre. Dice, pues quisiera saber mejor el idioma para poder estar más inmerso, opinar mejor, entender mejor las cosas. Entonces yo creo que el contacto que tenemos con lo que es la cultura y la religión, sí el hebreo y con el Estado de Israel, sí es un elemento bastante fuerte, importante, y creo que hoy en día, después de los acontecimientos del 7 de octubre, tristemente, lo que pasó y lo que está pasando, finalmente el hebreo tiene un lugar importante. La gente, los muchachos, entramos a los colegios y sentimos que son muchachos y niños que están conectados con su hebreo y con sus raíces y les importa. Y eso nos da mucho gusto. Lástima que haya sido un poco provocado por esta situación, pero finalmente, pues sí hay un lugar importante para el idioma y para las tradiciones. Oye, Bueno, Dafna, pues qué bueno que estás haciendo este trabajo. Eh, Te deseamos que seas de lo más exitosa posible. Eh, Afortunadamente hemos sobrevivido en otras ocasiones con arameo y otros griego, arameo, griego, hebreo, pero está bien que sea el hebreo y que quede en el Estado de Israel y que no tenga que haber ni octubres ni territorios ocupados para que el hebreo sea un idioma importante en el Estado de Israel. Te dejo para que puedas arreglar con Isaac el traspaso de contenidos para que la gente pueda ver lo que hacen ustedes. creo que va a ser Y interesante, Daniel, tener qué dijeron los influencers, solo por curiosidad, Dafna, ¿quiénes fueron estos influencers? Y qué dijeron, porque hoy sabemos que los jóvenes, por lo menos los jóvenes, no digo los grandes, no importa qué digan, si lo dijo un influencer, es como ley y orden. O sea, si el influencer dice el cielo es morado, salen a buscar el cielo morado y te dicen ley y orden es morado. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? ¿Quiénes son estos influencers? Nada más así brevemente para tener un poco de idea para los jóvenes, porque son los mismos influencers que nos van a dar, bueno, no los mismos, esos mismos influencers o esos influencers son los que también ok, dan mucho a lo que hace tienes 3 minutos para acabar tu Daniel. pregunta y Ya, para que ella ya, conteste. está bien. Perfecto. Mira, bueno, te cuento, los influencers que elegimos son para los adultos, para la gente que Ah, participó en el coloquio. Entonces, uno se llama Iram Netanyahu, que no tiene nada que ver con Benjamin Netanyahu, y otros dos son de la Academia de Lengua Hebrea, que son Dorin, que es una actriz, y Shaked, que es el que le escribe el guión. Entonces, bueno, fueron muy buenos. Vimos algunos clips de su trabajo que a cada rato sacan en Facebook algunos clips de cómo el hebreo puede ser algo divertido, podemos tener curiosidades del idioma y la verdad fue muy buena. Y bueno, las conclusiones, como dicen ustedes, les compartimos el material y la gente va a poder después también leer cuáles fueron nuestras conclusiones, ¿no? Que es lo más importante del es coloquio. la parte importante, el que lo tengamos en Diario Judío para que la gente lo esté viendo, llegue a más gente y vean, claro, y para que el próximo año también se quieran inscribir. No les vamos a compartir todo porque si no van a decir, ¿para qué? Pero que se metan, que lo vean y que estemos ahí y que tengamos cierto material bastante interesante que se haber generado en todo este coloquio, porque fueron además muchas horas de coloquio. Así es, así es. Muy Muchas bien. gracias y gracias por el espacio. Muchas gracias, Dafna. A ustedes, suerte. Gracias por tu tiempo, gracias por la explicación y gracias por los materiales.
y vamos a ver Wow, cómo trabajamos en conjunto para ayudarte a promover tus actividades por medio del Departamento de Publicidad de Diario Judío. de nada más. Vamos ahora con otra igual, otra persona igual que anda, pero ella pedacito de papel por pedacito de papel y foto por foto, descubriendo y subrayando la importancia de la comunidad judía de México. Carmen Peña, bienvenida. Hola Daniel, hola Isaac, hola a todo tu auditorio. ¿Cómo están? ¿Cómo están el viernes Todos de queremos hoy? ver Pues tu están, cara hoy después de tu concierto de ayer, pero bueno, Carmen, Sí, bueno, tengo un poco de sueño, pero valió la pena cada segundo de la desvelada. entonces cuéntame con qué te desvelaste, más bien qué conseguiste o qué nos traes hoy. Bueno, me desvelé con Ringo Starr, pero traigo algunas o cosas sea, por acá. espero que te hayas desvelado oyéndolo y viendo a Ringo Starr, ¿no? Porque si no, Pero si Ringo Starr no es de la comunidad. No, pero yo me desvelé con Ringo Starr Ah, y yo bueno, quería ok, compartírtelo. voy a ver me si tenía parece alguna, bien. voy a ver si Ringo Starr tenía alguna historia con la comunidad, Daniel. Seguramente tiene muchas y Muy si le bien. buscamos vamos a encontrar mucha historia de Ringo Starr. Bueno, Y lo eso único te que digo sí porque no podría haber noté en tenido el productor. concierto. Seguro más de uno de sus productores. Isaac, Te digo que lo único que sí noté en el concierto, bueno, creo que todos hemos visto que diversos artistas se han estado pronunciando y teniendo una postura en torno al conflicto, y Ringo no puso como tal una postura, pero sí cantó al final del concierto una de las canciones como más icónicas de la lucha, así como de la guerra y así, que es una canción de John Lennon, la de Give Me Peace a Chance, algo así. Entonces con esa cerró el concierto y fue la verdad como, pues no una postura, pero sí como, pues un llamado a la paz más que nada, ¿no? Nadie se pronunció políticamente en el concierto, fue algo, pues que me gustó, la verdad. ¿está Pues bien? seguro Qué es lo bueno, que nos pues la traes hoy pasamos de muy nada más. bien. ¿Y ahora qué nos traes? Muy bien, pues yo hoy les traigo más que nada recomendaciones de libro. Hay por ahí las efemérides, las estuve leyendo y bueno, como sabemos, fue la conmemoración del día D, del desembarco en Normandía, entonces súper importante. Acá en el CD Home tenemos un montón de libros y un montón de recortes de periódicos y de reacciones de la comunidad, etcétera, sobre el día D y el desembarco. Pero hoy traje unos libros, poquitos libros, Espérame, más espérame, bien espérame. uno Tú sacaste que, el tema. Si quieres el tema, no solo fue el día D, fue la noche de los cristales en Irak. Pues esta semana es buenísimo. así como súper violenta. Fue el primer pogrom en Irak en 1941 años, que nunca había habido absolutamente nada. Y obviamente fue provocado por el mufti de Jerusalén. Fíjate qué chistoso, en 2001 Hamas atacó una discoteca, el Dolfinarium de Tel Aviv, con lo que empezó una serie de ataques en Israel, pero también es el Día Interamericano contra el Terrorismo, ¿puedes creerlo? El 3 de junio es el Día Interamericano contra el Terrorismo y ahí vamos votando por Hamas. Em, Leon Blum se convirtió en el primer ministro de Francia. Fue el primer judío que llegó a primer. Bueno, eso no es cierto. Leon Blum fue el primer judío socialista secular que llegó al gobierno de Francia, a ser primer ministro de Francia en 1936. Pero también es la guerra de los 6 días y también es el desembarco en Normandía, como dijiste, y también es la destrucción del reactor nuclear de Irak por los israelíes. O sea que esta semana en la historia es una semana bastante salvajita, como que acaba el invierno, se deshacen las nieves de Rusia, se acaban los lodazales de Europa Occidental y todo el mundo sale a agarrarse a golpes con todo el mundo. Entonces, ya que tienes todas esas, ahora sí dime cuántos libros nos trajiste de las fechas. Bueno, pues hoy traje un libro que vale como por tres, Ok, que es este libro gigante que se llama Memorias de la Segunda Guerra Mundial de Sir Winston Churchill.
que habla obviamente pues de todo lo que él vivió. Es un libro, déjame decirte, Daniel, de mil 1057 páginas. Es un libro muy, muy largo. También tenemos otro de el historiador y también escritor Stephen Ambrose. Él es un historiador estadounidense, no propiamente de la comunidad, pero que ha tenido mucha influencia en Estados Unidos y en el mundo por su narrativa de la Segunda Guerra Mundial. Es el libro del día D. Ahorita no está disponible en el centro, lo han estado buscando, pero lo tenemos por aquí también. Y bueno, Stephen Ambrose también cabe mencionar que es un personaje muy importante en Estados Unidos. De hecho, trabajó con él, si no mal recuerdo, Steven Spielberg y Tom Hanks en una de las miniseries, pues más, importantes de la historia de la televisión, que se titula Band of Brothers o Banda de Hermanos y es la historia de los primeros paracaidistas en Estados Unidos. Entonces, por acá tenemos esos libros que narran las vivencias de los soldados en la Segunda Guerra Mundial y el desembarco en Normandía y cómo se llevó a cabo el día D, que también, pues bueno, es uno de los eventos históricos más importantes de la historia de las contiendas. Entonces, por acá tenemos ese libro. Este de Winston Churchill, que está pero tremendo, se lee yo creo en unos 2 años. Es muy bueno, no es tedioso. Muchas personas piensan que los libros de historia a veces son tediosos, pero en realidad es que este es un libro bastante interesante. A mí me está gustando mucho. Yo lo leo en pedacitos porque la verdad, entre el trabajo y entre la lectura que tenemos que hacer aquí en el centro, pues no me alcanza para todos los libros que tenemos, pero este está muy interesante. De hecho, a las personas que les interese, también en el centro de documentación tenemos el servicio de digitalización. Por ejemplo, si les interesa algún libro, algún pasaje de algún tomo, etcétera, nosotros hacemos la labor de digitalizarles los capítulos que les interesen o hacerles una breve introducción de los libros que tenemos por acá, porque pues muchos no están en nuestra plataforma, pero pues nosotros hacemos ese trabajo para que ustedes no se pierdan ninguno de nuestros libros y si les interesa, pues con muchísimo gusto les puedo mandar como el inicio de este libro. Y te traigo otro material, Isaac. Y Daniel, es Pero, ¿me vas a algo cambiar de que tema? no es el mismo tema. Porque yo tengo dos libros aquí sobre el tema que estás hablando. Pues si quieres, preséntalos y luego ya te presento el documento que te Que me tengo, parece que muy es bien, porque relacionado. no quiero que la gente se quede con ideas así raras. Mira. El de Winston Churchill es muy bueno, pero pues es de Winston Churchill y habla desde su perspectiva británica. Aquí tengo un libro de 969 páginas. Te gana el de 960. ella. El de ella tiene 1000 y pico, Daniel. Gana el de Muy ella. bien. El tuyo gana, nada más que este está dedicado única y exclusivamente 969 páginas dedicadas a subrayar todos los movimientos de resistencia judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Buenísimo. a Churchill yo le aviento la historia de la resistencia judía en Europa, 969 páginas, además ve nada más la letra y no sé si se alcanza, pero ve nada más así la letra toda. No está ni idea. A ver, ¿cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Ahorita le hago, espera. Ya sé lo que vamos a hacer. Si quito esto, seguramente, ve el tamaño de la letra y las páginas, 969 hojas de datos específicos de todos los movimientos de resistencia judíos en contra de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Para los que dicen que nos mataron como borregos, el libro es de Rubén Eisenstein. Rubén Eisenstein y se llama Jewish Resistance in Nazi Occupied Eastern Europe. La resistencia Mm, judía en la Europa ocupada por los nazis. Es más, este es solo en Europa Oriental, no incluye Europa Occidental. Para quienes no lo saben, buenísimo. la Orquesta Roja era un grupo de espionaje francés de puras mujeres judías. Rosa de Luxemburgo estaba en Alemania. O sea, todo el movimiento
de resistencia contra los nazis en Alemania, en España y en Francia no está incluido. Esto es solo Europa Oriental. Y hablando de Europa Oriental, tengo este otro libro de Hermann Krug y este tiene, ¿cuántas páginas tiene? 731 nada más. Y esta no está tan, miren, esta no está tan pegadas las páginas, O nada. sea, no Solo hay tiene, uno de, Daniel, no hay uno de 25 páginas, de 50 páginas, digo, sí, ya sí lo hay, compendios, digo, para sí lo nosotros hay, los incultos que leemos en cortito. sí lo hay, son los libros de Elie Wiesel, entre otras cosas. Este se llama Los últimos días de la Jerusalén de Lituania, la destrucción de la ciudad de Vilna. Yo creo que en todo Vilna no se han escrito suficientes libros para llenar este libro. Y sin embargo, esto además es una crónica de día por día, escrita por Hermann Krug, el levantamiento y la sobrevivencia, bueno, de los resistentes de la ciudad de Lituania. De Vilna, de Vilna viene Herz Glick con la canción Sognit Kenmore, que ustedes pueden ver en Save the Music, traducida, no sé, veintitantos idiomas. Bueno, está traducida a todos los idiomas, pero nosotros tenemos la memoria de 20 idiomas de donde está traducida y transliterada la canción, si la quieren ver. Y acá está toda la historia para agregarte a tu historia de... No quería yo que nada más se fueran con la idea de Churchill, sino que se fueran con dos agarraderas de lo que es la resistencia judía contra los alemanes. En ambos libros, por cierto, están traducidos de yiddish. Creo que el Entonces, primero que mostraste lo vi hace ratito acá abajo, cuando pues acá estaba está. buscando los libros. Creo que lo vi, porque hay una sección, bueno, tenemos dividida la biblioteca en varias secciones y yo estaba buscando Segunda Guerra Mundial y y al lado pues está el Holocausto, Resistencia, así, y me parece ser que lo vi entre nuestros libros por aquí. Pues si lo viste, tienes una joya, porque pocos tenemos este libro, que se publicó en inglés en 1974 y del cual prácticamente ha desaparecido. Sí, creo que al lado de ese Porque vi uno también termina con sobre una la frase, resistencia en la India, algo así. también puede ser, pero bueno, pues ahí luego lo Ujú. verás. Aquí termina el libro con una frase que es muy importante, porque estuvimos hablando del judaísmo secular cuando tú no estabas, aprovechamos y dijimos que para el judaísmo secular es una obligación recordar la historia judía, mientras que para los religiosos es recordar a sus antecesores y antepasados. Ujú. Y acá dice, perdonar y olvidar es mucho más fácil que recordar, pero todos debemos de recordar. O sea, la parte difícil la tenemos que seguir, aunque no nos guste mucho, y claro, la mayor parte toma el camino fácil. Pero acá están estos libros, entre muchísimos otros, y como decía Isaac, sí hay libros de 25 páginas, y sí hay libros, folletitos de 2 páginas de canciones o de cosas, pero si juntan estos libros con toda la música que tenemos de la resistencia, no van a creer la energía, la vitalidad, las ganas de vivir que tenía las comunidades judías de Europa Oriental. Y que hoy Claro. están reflejadas en Estados Unidos, en México, en Australia, en Dinamarca, para hablar de sistemas médicos, en Israel. El propio Estado de Israel no existiría si no fuera por los judíos de Europa Oriental, que además lo fundaron. Pero bueno, ¿qué más tienes? Porque Bueno, ibas a sacar y otro libro. no, ya libros no traje, pero, no, sí tengo otro libro, pero ese es otro Bueno, tema que te quiero contar después de esto, porque ok. va relacionado con otra cosa. Y te quería compartir pantalla aquí porque traje un documento que me encontré el otro día así de pura casualidad que va con el tema, fíjate. Entonces, si me permiten compartir pantalla, te enseño esta imagen que me encontré de pura casualidad por ahí. A ver, déjame checar. Bueno, Pues tenemos que por ver acá si está. Judith quiere darte pantalla o no. Mira, sí quiso. Ahí está.
Este es uno de los registros que yo estoy trabajando de la base de datos de el registro de refugiados del Comité Central Israelita de México. Yo me dedico básicamente a capturar todos estos datos para crear una base en la que puedan tener acceso todas las personas próximamente. Ahorita es una base inédita que solo nosotros estamos trabajando, pero este es un registro que encontré de una persona X que yo estaba haciendo aquí su registro, que se llama Weiss Schwartz Emmerich, y nació el 4 de octubre de 1911, también para que la gente vea cómo eran los registros de refugiados en aquel entonces, obviamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y lugar de nacimiento, Budapest, nacionalidad de origen, húngara, nacionalidad actual, igual húngara. Muchas personas en este campo se les determina como apátridas o sin nacionalidad, etcétera. Muchos llegaban así. Pues aquí viene su profesión. Espérame, ya que lo mencionas, Ujú, déjame ilustrar un poco a nuestro auditorio al respecto. claro que sí. A todas estas personas se les daba un sello en su pasaporte que decía DP, que era Displaced Person. Y las Naciones Unidas crearon un pasaporte que era el pasaporte precisamente para apátridas, eh, judíos que sobrevivieron en Polonia y que no querían saber nada de ese país. No sé ni por qué, pero no querían ni saber nada de ese país. Judíos de Francia, a los que el gobierno de Vichy les había quitado la ciudadanía. Y de pronto un montón de gente se encontró así como acá que lo ves en la esposa. Nacionalidad de origen, no hay. Ujú, No hay nacionalidad de origen, no hay exacto. nacionalidad actual. Entonces eran ciudadanos del mundo, que de alguna manera ese Displaced Person fue un programa tan exitoso que ya no existen Displaced People. Todos están, todos tienen un lugar, todos están viviendo en algún lugar. Y estas personas salieron de campos de exterminio, salieron adelante. Si la UNRWA, que es el Departamento de Refugiados de las Naciones Unidas, hubiera sido igual de exitosa en el reasentamiento de palestinos en las áreas ocupadas, en los territorios ocupados y en los territorios palestinos, no habría un problema de refugiados, ni habría un problema, ni habría una guerra allá. Pero para explicarle a la gente que las Naciones Unidas sí tuvo un momento en el que era perfectamente funcional y en el que sus labores fueron muy importantes para salvar a mucha gente. Exacto. Además, Sí. al no ser ciudadano, rompías las reglas que había puesto Cárdenas, porque Cárdenas decía que no podían entrar personas de, de judías ni personas de ciudadanías de Europa Oriental. Bueno, si acá decía religión secular y sin ciudadanía, ya podías entrar. Pero perdón, te interrumpí, sigue. No, buenísimo, no, me parece súper bueno. Entonces, pues estos son los registros que tenemos. Tenemos el digital y el físico. Para si alguien quiere consultarlos para una investigación o así, pues obviamente se pueden prestar. Profesión o ocupación, periodista. Personas que lo acompañan, vemos que nadie, ¿no? Aquí regularmente agregan que a la esposa, que al hijo, que a la hermana, etcétera. Pero no viene con absolutamente nada. Ahí vienen los datos migratorios justos de los que tú nos hablabas, los pasaportes, el número de pasaportes, en dónde se expedían. Aquí, por ejemplo, se expidió en Vichy, tal y tal, visa, etcétera, expedidas en Marsella, calidad migratoria, asilado político, por dónde llegaban, el Serpan Pinto, que hubo muchos barcos conforme fueron llegando los judíos. El Serpan Pinto fue uno de los más populares, pero ahora ya que estoy haciendo yo esta base, empiezan a llegar de otros barcos, de otros barcos, de otros barcos, entonces hay un montón de información sobre las vías por donde llegaban los judíos, o bueno, los refugiados en todo caso. Puerto de entrada o frontera, pues Veracruz, llegó por Veracruz este embarque. ¿De dónde venía? De Casablanca, en Marruecos. Y por conducto de quién solicitó la inmigración a México. Aquí se viene el enlace. Robert Capa.
Robert Capa fue uno de los fotoperiodistas más populares y más importantes en la historia. De hecho, él fue enviado por la revista Life al frente. Él fue quien fotografió todo el desembarque en Normandía y del día D. Entonces, me pareció También, una... también estuvo en la Guerra Civil Española. La Exacto, también foto en la más Guerra Civil. popular, la del soldado precisamente republicano cayendo, es de Robert Capa. De capa. Entonces, se me hizo como una coincidencia y súper interesante tener esta clase de registros, perdón. Entonces dice, por conducto de quien solicitó su inmigración a México, pues aquí vemos Robert Capa de Nueva York, viene su dirección completa y sus referencias, y a la vuelta de este documento acá podemos ver también lo interesante, porque gracias también a todos estos documentos que nosotros estamos haciendo en esta base de datos, nos han arrojado campos de concentración que regularmente no están registrados en las listas de Yad Vashem o así. Eso también se me hace muy importante recalcarlo. Ay, déjame checar. Bueno, creo que aquí hubo un errorcito, pero detrás, bueno, recuerdo muy bien esta ficha y detrás viene en qué campo de concentración estuvo, en qué hotel en México se hospedaba, porque había dos hoteles importantes en aquel entonces, que era el Hotel Juárez y el Hotel Vizcaya. Ahí era donde llegaban la mayoría de estos refugiados que no tenían como tal parientes directos en México, pero que tenían parientes ya sea en Estados Unidos, tal es el caso del señor Weiss, el que estamos hablando ahorita, que su contacto era Robert Capa. Robert Capa pues se encontraba en Nueva York. Entonces, cuando eso pasaba, los mandaban a estos hoteles o los hospedaban en este lugar que era el Hotel Juárez y el Hotel Vizcaya. Y los que tenían parientes pues se iban directamente a donde se ubicaban ellos. De igual manera, en la parte de abajo viene el apoyo que el Comité Central les daba, que era su renta, porque les daba su apoyo de renta, que en aquel entonces les daba 40 pesos al mes de renta y 21 pesos semanales para que adquirieran alimentos o insumos de cuidado personal. Hay que multiplicar, hay que informarle a la gente que esto hay que multiplicarle por miles en una Exacto. comunidad que era muy joven y que no los tenía. O sea, por ejemplo, en su momento, mi abuelo firmó por un señor Zeidman, entre otros, también firmó por los Simet y por los Ratniewski, pero firmó por un señor Zeidman y para que le dieran la visa, debido a que en la visa escribieron señor y señora Zeidman, y el señor Ujú. Zeidman para cuando se presentó en el consulado de Marsella, adivinen quién era él, bueno, no adivinen, el cónsul era el señor Bosques, el cual fue muy eficiente salvando a gente de la República Española, pero nada eficiente ayudando a la gente de la comunidad. El caso es que él dijo que ellos no son señor y señora Zeidman, ellos son hermanos. Pero que no se preocupen, él va a mandar la visa a México para que la cambien. En lo que él mandó la visa a México, y claro, México la mandó de regreso en el burro que cruzaba el océano, el señor Zeidman ya había sido enviado y asesinado, igual que su hermana, en Auschwitz. Por cierto, la visa nunca se transfirió a ninguna otra persona. El dinero se perdió. Le llevó a mi abuelo casi 10 años de trabajo recuperar ese dinero, porque pues no lo tenía. Él hacía chamarras junto con su Ujú. esposa. Y y así es como trabajaban todos para ir juntando centavitos, para juntar las cantidades que pedía el derecho de piso de aquel entonces, que pedía el gobierno Ujú. mexicano para conceder una visa a una persona que estaba a punto de morir y por la cual no había la mínima empatía necesaria. En fin, sería buenísimo si pudieras hablar con Daniela Gleiser y que Ujú. te enseñe algunas de las visas de Bosques con el antecedente de la autorización desde México de la misma visa.
Y si quieres hacer así un clinch a tu investigación, dile, Daniela, enséñame una visa que haya expedido el señor Bosques que no haya sido previamente enviada desde la Ciudad de México o Veracruz. Es que en Veracruz estaba el gobierno fantasma de Miguel Alemán, Ujú. que cuando podía ellos mandaban la visa y los recibían en Veracruz, con una visa que pues les daba derecho a viajar a Veracruz, y pues, el que se quedaba con el pago de la visa, que para cubrir los gastos administrativos de la misma, claro, pues era el licenciado Miguel Alemán. En todo caso, no, no era el licenciado, era el general Miguel. En todo caso, si pudieras, sería muy interesante poder enseñar una visa de Bosques, firmada por Bosques, y una que no estuviera autorizada, firmada por Bosques, que te las dé Daniela Gleiser, si es que la segunda existe. Lo checo por acá, no te preocupes. Gracias. ¿Y qué más tenemos? Porque ya Y tenemos ya, poquito tiempo. sí, ya vi, justo se nos fue muy rápido el tiempo, pero les quería comentar haciendo así un poco de publicidad, que vamos a tener una exposición en conjunto con la Sinagoga de Tribeca en Nueva York, que va a traer una exposición súper bonita que habla sobre el rescate de las melas en Marruecos, que las melas eran estos mercados de judíos para rescatar como la artesanía judía marroquí. Entonces, nuestra Oye, directora, la doctora Carmen, Ticia Schlosser, se ah, embarcó en un viajecito a Nueva York a rescatar, bueno, a traer todos estos, estas artesanías judío-marroquíes que van a estar aquí en el centro de documentación. Todavía no tenemos una fecha específica, pero la verdad es que ya no tarda mucho en estar por acá para que la gente se venga a dar una vueltecita a esta exposición que está muy padre. La verdad, a mí me interesa mucho el tema de los judíos marroquíes. De hecho, uno de los libros que te iba a recomendar era el de la comunidad judía de Tetuán, que está muy padre. Entonces, ahí viene hasta un estudio genealógico del desarrollo comunitario judío marroquí. oye, Y pues estas piezas, por si a alguien le gustan y le interesan, se van a vender en diciembre, se van a subastar para que las vengan a checar y se den Esta, una esta, vueltecita ahí en el oye, centro. dos cosas importantes, ya que hablaste de los marroquíes, bueno, de tres cosas. Primero, el chiste malo. Si cuando hablas de las melas de marroquí no tiene nada que ver con las memelas mexicanas, ¿sí? Parecidas. Segundo, justamente este sábado tenemos nosotros una persona, colaborador de Diario Judío, que va a estar haciendo un recorrido en Marruecos, ¿sí? Y tercero, no hay que olvidar que además entre todo lo marroquí que tienen en el centro de documentación, está esa antigua Torá que tienen por ahí también, ¿no? Que cuando fue el embajador de Ujú. Marruecos en México al CEDICUM, creo que es lo más impresionante que se sintió y cómo se los vio y todo eso. Entonces, ya hay una gran conexión con todo eso, así que seguramente también estará exhibida en esta exposición, ¿no? la comunidad de Exacto. Tetuán es árabe o no es sefaradí, Ujú. o me Ay, equivoco. no te escuché, Daniel, perdón. La comunidad judía de Tetuán es árabe o es sefaradí, Ese Faradí. con judaísmo. Sí. De hecho, aquí está el libro, bueno, que es un libro también gigante, está bien padre, que es Onomástica y Sociología en el libro de registro de circuncisiones del rabino Yishkak Barbit, y bueno, ya, luego trae otro nombre realmente complicado para mí. Y bueno, aquí viene el estudio de allá. Ay, está súper interesante, ¿verdad? A la gente que le interese, está ¿Desde qué muy año? bueno. Vienen, dime. ¿Desde qué año estuvo haciendo circuncisiones? Pues según aquí, déjame te busco el dato, pero según aquí, porque no, está ¿Por qué tremendo. tiene fotos de antes y después o qué? Sí, tiene de todo. No, no, Carmen, Me Carmen, no agarraste en contesta curva. así. Eso pasa por no Bueno, poner atención, Carmen. qué bueno, sígueme la corriente, ¿eh? Las tiene de bebé, Daniel, sí No, qué tienen fotos de antes y grosero. después. Bueno, La del bebé y después de cuando ya es adulto, miren Daniel. qué bonito creció Don Nahud Abad después de que Me yo lo agarraste en atendí cuando era curva, bebé. Dios. Sí, sí, ajá. A ver, dice aquí que desde 1881.
¿no? Pues es una buena colección de circuncisiones. Sí, y aquí viene de la hija del hijo de no sé Dije, qué. ya le hizo circuncisión a la hija, Carmen. Hoy sí, No, esta es otra. son muy Aquí viene modernistas. el nombre del niño, del hijo, de tal. Bueno, les desglosa todito aquí, para Pues no es ser muy muy buen, específico. pues es un muy buen libro para encontrar familiares y antecedentes históricos. La gente debe saber que Marruecos, al igual que otros países, tiene doble comunidad judía, igual que Grecia. En Grecia hay judíos griegos que no tienen nada que ver con los sefaradíes. Y está la comunidad de Salónica, que es totalmente sefaradí, y no tiene nada que ver con los judíos griegos, que vienen de la época de Alejandro Magno. Eh, Ujú. Marruecos tiene una comunidad sefaradí altamente afrancesada y una comunidad árabe que no tiene nada, absolutamente nada que ver con los sefaradíes, porque además tiene una comunidad de las montañas, una comunidad de árabes de, no son indígenas en realidad, pero no sé cómo llamarles, de caravanas que viven migrando en caravanas por las montañas, o vivían migrando por las montañas de Marruecos, y que no tenían nada, absolutamente nada que ver con los sefaradíes, eran totalmente judíos árabes de hace 2000 años. Y como eso hay Exacto. múltiples países en los que se dan las múltiples comunidades que jamás se unieron porque no tenían ninguna razón o capacidad o posibilidad de poderse unir entre ellas. Y va a ser Exacto. interesante. ¿Cuándo es? A mí me gustaría ver qué trajeron. Si me acuerdo para el próximo Pues programa, te enseño un cuadro que tengo acá marroquí. sí, les iba a traer material, pero pues Pero también pues, quería que fuera sorpresa, pero aunque sea uno, les voy a traer para la próxima para que lo vean. No sé cuándo empieza, porque ahorita tenemos la exposición del Colegio Hebreo Maguen David, que es su aniversario. Entonces, terminando la exposición del colegio, empieza la de Marruecos. mira, Yo creo que va deberías a de ser más o menos buscar a finales quiénes de del mes. colegio, busca quiénes del colegio Maguen David fueron circuncidados por este rabino y pon sus nombres ahí. Exalumnos del No, ya colegio no, Maguen David, feliz o no ya, felizmente circuncidados por el rabino, quién sabe cuánto de Marruecos, y a ver qué te dicen, ¿no? a ver qué sale, porque cada vez Bueno, me sorprendo más aquí. pues sí, a ver qué sale. Casi parece albur, pero no, es una buena manera para terminar. En fin, hoy, como saben, hoy tuvimos el tema, el judaísmo de Claudia Sheinbaum. Deberías de escucharlo. Eh, tuvimos, Sí te eh, escuché. qué bueno, gracias. Tuvimos el tema, si tienes preguntas, estamos abiertos para todos los cuestionamientos. Tuvimos también a la hebraica explicándonos sus programas sobre la enseñanza de hebreo de una manera bastante madura y consciente. Y bueno, pues tuvimos a Carmen Peña, como siempre, dándonos documentación de la comunidad judía de México, hablando esta vez del día D. Debimos haber hablado a lo mejor de la guerra de los 6 días, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo año. Y y a todos, como siempre, les recuerdo, todas sus preguntas las pueden enviar por correo a daniel@diariojudío.com o isaac@diariojudío.com. Comentarios, preguntas, análisis, etcétera. Y la memoria del programa, distribuyanla por Spotify, por Facebook, por YouTube. Suscríbanse para que les lleguen avisos del programa y distribuyanla en todo el mundo, porque finalmente, saben ustedes, tenemos ya llegamos a 35,000 comentarios del público, Ujú. que bueno, no es mucho comparado a quienes tienen millones de seguidores, pero 35,000 personas que dan tiempo a escribir y Daniel, mandar una es de opinión. un público muy selecto, muy directo, muy consciente, muy capaz, muy cultural, muy conocedor. Sí, está bien. Y el que cualquier otra cosa, Isaac se hace cargo de ellos. Este, Así que muchas gracias, gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana en otra versión más de Judaísmo Hoy, que como verán, siempre empieza hablando de judaísmo ayer para luego hablar del judaísmo de hoy
para que podamos entender el judaísmo de mañana. Así que bienvenidos, muchas gracias y hasta la próxima semana.